Continuamos con el episodio 4 de la serie. Ashley y Yusuf ahora son amantes. Kenan trató de arreglar una bomba de noticias para las noticias de la noche, hizo las negociaciones necesarias para esto, arregló el trabajo. Kenan estaba de buen humor. La asistente de Lale estaba de permiso para su boda, en cambio, ASL ayudaría a Lale. Muje también estaba en un estado de resaca. Kenan compartió la noticia de la bomba con Lale. Tulipán estaba muy feliz. Debían mantener la noticia en secreto, sin que nadie la viera. Es por eso que se asignó al asistente de Lale, Ozge. Ozge aceptó el trabajo a regañadientes mientras se preparaba para la boda. Kenan le dijo a Ozge que fuera a buscar las noticias y se las entregara a Muje. Lale y Kenan se lo pasaron genial. Luego hablaron sobre las tonterías que Muje compartió mientras estaba borracha. Lale calmó a Kenan al respecto. Entonces comenzó la reunión. Tulip les dijo a todos que estamos recibiendo las noticias de hoy, que nos estamos saliendo de la agenda, para su información, y eso hizo que todos se preguntaran. Sin embargo, a nadie se le dio ninguna información sobre la noticia. Dado que ASL ayudará a la señora Lale hoy, Ozge dio una información preliminar, dijo, me ocuparé de este asunto tan importante y me iré, el resto depende de usted, y cuando ASL le dijo a ASL que hiciera o no su trabajo como tan bien como dio, ASL pretendía disuadir a Ozge. Habría despedido a Ozge. ASL entendió que el importante trabajo de Ozge era la noticia que explotaría hoy. Ozge fue a buscar la noticia. Hizo el trabajo y volvió a la empresa. Ozge estaba siguiendo a ASL. Mientras tanto, ASL se enteró de que Muje tenía resaca. Como Ozge dejaría las noticias en la habitación de Muje, primero tenía que tratar con Muje. Se aseguró de que Muje no saliera del baño. Mientras Muje se demoraba en el baño, ASL confundió a Ozge porque sabía que Ozge tenía prisa por las tareas de su boda. Como el trabajo de Ozge tenía prisa, Ozge dejó las noticias sobre la mesa sin esperar a Muje. Como en realidad estaba siguiendo a Ozge, secretamente recibió las noticias del escritorio de Muje. Esta situación provocó una gran crisis en el canal. Kenan estaba muy enojado con Muje. Mientras tanto, ASL comenzó a trabajar con Lale. Participó en las reuniones de Lale en el extranjero. Cuando ASL vio lo conocida que era Lale afuera, la envidió. Se puso en el lugar de Lale y soñó. Conoció a las hijas de Lale, comieron juntas. Fue un día increíble para Ashley. Kenan llamó a Lale durante la comida y le dijo que no había noticias. Lale se inquietó, tenía que llevar a las niñas a casa lo antes posible. Así que arregló que su esposo Selim volviera a casa. Lale, las niñas y ASL fueron a la casa de Lale. Ashley conoció a Selim. Tulip subió a las chicas, Selim fue a buscar un trago. Por cierto, dejó la muñequera que había sacado de la habitación de Kenan sin permiso, sobre la mesa de la entrada. Cuando viene Selim, soy nuevo, estoy aprendiendo el trabajo, de hecho, Kenan Bey nunca deja sola a la señora Lale. Hizo que Selim se pusiera celoso de Lale al decir que si Lale y Kenan Bey no se hubieran encerrado en la habitación, habría aprendido más si hubiera pasado más tiempo con ellos. Mientras tanto, Selim vio el brazalete sobre la mesa. Mientras Lale y ASL se iban, Selim le preguntó a Lale si Kenan estuvo aquí durante el fin de semana mientras no estábamos. Dijo que hicimos un acuerdo con Lale, pero no sucedió. El brazalete de Kenan quedó grabado en la mente de Selim. Lale y ASL llegaron al canal. Lale le pidió un café a ASL. El Tulipán subió. Kenan y Muje estaban tratando de averiguar qué le pasó a Ozge. Tulipán trató de calmar el ambiente, pero sin mucho éxito. Mientras Ashley subía las escaleras, escuchó el rumor entre los empleados de que se habían perdido las noticias. La noticia estaba en el bolso de Ashley. Ashley sacó la memoria USB con las noticias de su bolso. Arrojó el recuerdo al café de Lale. En otras palabras, ASL prefirió seguir su camino matando. Entró en la habitación y le dio café a Lale. Cuando salía de la habitación, escuchó a Ozge decir, entonces, miremos los registros de la cámara. Ashley entró en pánico. Inmediatamente encontró a Yusuf. Me pidió que consiguiera las grabaciones de hoy. Yusuf se encargó del registro. Las cosas le fueron bien a Ashley. Kenan y Lale entraron en la habitación. Kenan todavía estaba muy enojado. Tulip no pudo soportar más esta tensión. Suficiente para Kenan, gritó. Tulipán Selim por un lado, los niños por el otro, la vida por el otro. No puedo hacerlo, no puedo soportarlo. Te lo he estado diciendo todo el tiempo. Digo cálmate, lo manejaremos porque me estás asfixiando después de decir no estrangules lo suficiente, comenzó a llorar. Kenan abrazó a Lale. Dijo que eres mi Lale, eres maravillosa. Fue un acercamiento muy romántico. Tulip dijo que comenzáramos, antes de que pudiera acercarse a Kenan. ¿Comillas qué dedo? Preguntó. Ambos eligieron el dedo de la suerte juntos. La historia de Lales Van Dyke es la siguiente. Kenan le dijo a Lale, extiende tu mano. Un diamante falso se puede construir perfectamente.
Esta banda mostrará tus pequeños defectos, tus experiencias y, por lo tanto, que eres un verdadero diamante. Tulip está listo para su publicación. Habló con Ozge antes de salir al aire y lo despidió cortésmente. Tulip comenzó a transmitir. Ozge salió del canal llorando. Tulip siguió transmitiendo. Ozge tuvo un accidente de tráfico y fue hospitalizado. Al enterarse del accidente, los empleados y ASL fueron a ver a Ozge al hospital. Cuando la visita del paciente estaba terminando, Ozge le dijo a ASL que si venía la señora Lale, despiértame. ASL dijo que estaba bien, no te preocupes, bajó del hospital. Mientras la señora Lale corría escaleras abajo, Lale le preguntó a ASL sobre Ozge y su situación. Ozge no quiere verte, le dijo Ashley a Lale. Tulip se negó a subir. Justo cuando se estaba dando la vuelta, le preguntó a ASL si Ozge y yo nos habíamos separado. ¿Serías mi asistente? Ashley voló en el aire con felicidad. Aceptó la oferta de trabajo de Lale. Sería el nombre más cercano a Lale ahora. Llegó a casa por la noche, escribió a Yusuf en Twitter, dijo, Lale despidió a su asistente porque estaba haciendo los preparativos para la boda interrumpiendo el trabajo. Yusuf agregó, comillas, ¿qué clase de solidaridad de mujeres es esta? Yusuf, escribió este tweet para Lale de inmediato.